Tenemos proyectos para este sexenio de modificaciones de algunos aeropuertos, fortalecerle a la región carbonífera, creo que es fundamental como un elemento pues, de desarrollo para una región que demanda eso. Los 50 millones son para y los queremos aplicar inicialmente en las pistas. Oiga, ¿el rumor de que se va a construir otro en Derramadero es cierto o está proyectado? Mire, ahí siempre ha habido la posibilidad de establecerlo allá, pero déjeme le soy claro, yo creo que en todo caso en algún futuro tendremos una pista alterna allá, de carga, como dice Jesús. ¿Por qué? Pues porque si nosotros trasladamos el tráfico de pasajeros hacia Derramadero, pues desaparecería Saltillo como destino de pasajeros, porque es más cerca ir en este caso a los dos aeropuertos de Monterrey. Entonces creo que en un futuro Derramadero, si así va la planeación, debería tener tal vez una pista de carga, pero el tráfico de pasajeros no, porque seríamos poco competitivos. Muchos de los vehículos que uno ve aquí afuera tienen placas de Monterrey, o de Nuevo León, perdón, pues porque les queda también muy cerca a ellos, y eso le ha dado viabilidad a este aeropuerto. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.